Mi nombre es José Reguís, soy copywriter, redactor persuasivo o redactor publicitario en español, y en los últimos 3 años me he obsesionado con masterizar esta habilidad. He trabajado con más de 60 marcas de distintos nichos en sus textos de venta y he generado más de $500.000 para mis clientes a través del copywriting, principalmente a través de anuncios y de email marketing. Y después de haber escrito literalmente cientos de anuncios y correos electrónicos para mis clientes, creé este pequeño entrenamiento gratuito donde te contaré qué es el copywriting, por qué es la habilidad con mayor retorno sobre la inversión en el mundo de los anuncios, el contenido orgánico y los creativos, por qué pienso que el copywriting entra dentro de la categoría de las habilidades de alto valor, dónde se aplica y dónde puedes aplicarlo hoy tú en tu negocio, independiente de la etapa en la que estés, qué problemas particulares resuelve esta habilidad, cuáles son los 5 pasos que tienes que hacer para desarrollar esta habilidad y poder aplicarla en tu negocio, cómo puedes apalancarte de la IA para sacarle el máximo provecho y así sacar decenas de creativos en el menor tiempo posible, y te voy a mostrar la mejor manera de sistematizar todo este proceso apalancándote de la inteligencia artificial, para que la falta de creatividad y de persuasión nunca más sean un problema en tu negocio. Pero primero que nada, ¿qué es el copywriting? La primera definición, y que me encanta, es la de Joe Sugarman, autor del libro The Adweek Copywriting Handbook, uno de los mejores libros que le recomiendo a todos los que están partiendo aprendiendo esta habilidad. Para Joe Sugarman, el copywriting es el proceso mental mediante el cual organizamos y traducimos experiencias, conocimientos y emociones en palabras escritas que logren que el lector tome una acción determinada. Eso es el copywriting para Joe Sugarman, este proceso en donde todas nuestras experiencias, conocimientos y emociones son transformados dentro de nuestra cabeza para crear un texto que sea convincente, que ayude al lector, escucha u oyente a tomar una acción determinada. La segunda definición que me encanta es la de Jim Edwards, que es socio de Russell Brunson, uno de los padres del marketing moderno y de todo lo que tiene que ver con los embudos de venta, y es autor del libro Copywriting Secrets. Para Jim Edwards, el copywriting es cualquier cosa que busque persuadir a la persona correcta, ya sea lector, escucha u oyente, a tomar una acción específica. Ahora, si bien esas dos definiciones son mis favoritas, en simple, el copywriting es la habilidad de convencer con las palabras para que otros tomen una acción determinada. Ahora, ¿de qué debería ser capaz un buen copywriter en mi opinión? Para mí, un buen copywriter o redactor persuasivo debe ser capaz de crear cualquier tipo de texto con el objetivo de que un grupo o persona tome cierta acción determinada de forma sistemática y sostenible en el tiempo sin depender de la creatividad. Ahora, volviendo un poco a los tipos de textos que podemos encontrar en el copywriting. ¿De qué tipo de textos estamos hablando cuando hablamos de copy o textos de venta? Hablamos de guiones de anuncios, anuncios en formato de gráfica, descripciones de producto, descripciones de servicios, mensajes de venta por DM, contenido orgánico, y así hay infinitos más. ¿Cómo saber si tienes un problema de copywriting en tu negocio? Si hoy tienes alguno de estos problemas, sientes que no estás ni cerca de alcanzar tu potencial, pero te está costando mucho generar ventas con tus anuncios, sientes que no estás comunicando de la mejor manera el valor de tu producto o servicio y lo ves reflejado en altos costos por compra o costos por lead, sientes que has probado de todo y aún así tus anuncios no venden, sueles quedarte horas frente a la hoja en blanco y no sabes por dónde empezar con tus guiones de venta o guiones para contenido orgánico, piensas que no eres lo suficientemente creativo o que no tienes el talento suficiente para esto del marketing y las ventas online, entonces tienes un problema de copywriting. La buena noticia, si te quedas hasta el final, vas a tener el paso a paso exacto para resolver todo eso. Ahora, ¿por qué el copywriting es la habilidad con mayor retorno sobre la inversión en el mundo de los anuncios, el contenido orgánico y los creativos en general? Si hay algo que ha cambiado en los últimos años, es la forma en que consumimos contenido y tomamos decisiones de compra. La gente no solo está expuesta a más información que nunca, sino que su atención es más limitada y fragmentada. Vivimos en una economía de microatención y el copywriting es una de las pocas herramientas que nos permiten capturar esa atención, retener esa atención y finalmente convertir esa atención en acción. Si entiendes esto y lo aplicas con un sistema predecible, no solo vas a escribir mejores anuncios o textos de venta en general, sino que vas a tener una ventaja brutal en cualquier mercado digital. Ya sea que vendas cursos, infoproductos, servicios o vengas del mundo e-commerce y vendas productos, el copywriting es la base fundamental para que todo esto funcione. No importa qué tan bueno sea tu producto o servicio, si la gente no entiende el valor de lo que ofreces o no se siente impulsada a comprar, todo tu marketing será inútil. Así que presta mucha atención a lo que veremos ahora. Porque si hay una habilidad en el mundo del marketing digital que está vigente y que sigue creciendo, es el copywriting. Mientras muchas estrategias van y vienen y los algoritmos van cambiando a lo largo del tiempo, las palabras siguen siendo la base de absolutamente todo. De anuncios, páginas de venta, emails, redes sociales, descripciones de e-commerce, blog posts, guiones de video, todo depende de una estructura convincente y de una buena comunicación. Y no importa qué tan avanzada esté la tecnología y la inteligencia artificial, el copywriting seguirá siendo una de las habilidades con mayor retorno sobre la inversión para implementar en tu negocio.
¿Por qué? Porque los negocios viven de las ventas. Y un buen copywriter es capaz de convertir cada uno de tus textos y guiones de venta en un verdadero vendedor 24/7 que hará todo el trabajo por ti mientras tú estés ocupado en otras áreas igual de importantes para el negocio. Si puedes comunicar el valor de tus productos o servicios de manera efectiva, puedes influir en las decisiones de compra y hacer que tu negocio, o un negocio cualquiera, en el caso de que seas copywriter o dueño de agencia, logre aumentar sus ventas. Recuerda que vivimos en una economía de microatención. Las redes sociales, la publicidad digital y el contenido en línea han creado un entorno donde captar la atención de alguien es más difícil que nunca. Ahí es donde el copywriting se convierte en un activo de alto valor. Porque no solo se trata de escribir bonito, sino de saber qué decir, cómo decirlo, dónde decirlo y en qué momento decirlo para lograr que una persona se detenga, lea o escuche y finalmente tome acción. Si una empresa no tiene un buen copy en sus anuncios o en su página de producto o página de venta, lo más probable es que esté perdiendo clientes y esté dejando plata encima de la mesa. Si no tienes un buen guión para tus videos, la gente se los saltará. Si tus emails no enganchan, entretienen o entregan valor, lo más probable es que termines en spam. En un mundo donde la distracción es la norma, el copywriting es la única forma de mantener a la gente atenta y guiarlos hacia la compra. Ahora, ¿por qué considero que el copywriting es una habilidad de alto valor? Cuando hablamos de habilidades de alto valor, hablamos de aquellas que cumplen con estas tres características clave. La primera es que impactan directamente los ingresos de tu negocio. La segunda es que tienen demanda constante en el mercado. Y la tercera es que son difíciles de reemplazar o de automatizar completamente. El copywriting cumple con estas tres condiciones. Cualquier negocio que quiera vender más necesita mejores textos de venta. Y aunque la IA esté ayudando a automatizar gran parte del proceso, sigue siendo necesaria la estrategia, edición y conexión y creatividad humana para generar mensajes realmente efectivos. De hecho, esta es otra de las razones del por qué copywriting es una habilidad tan rentable para implementar en tu negocio. Porque es una habilidad transversal que debe aplicarse literalmente en todas las áreas de tu marketing. En todo lo que es publicidad digital podemos ver copywriting. Los anuncios en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todos dependen del copywriting para llamar la atención y generar clics. El email marketing. El email sigue siendo una de las herramientas más rentables del marketing digital. En algunos e-commerce llega a representar cerca de hasta el 30% de toda la facturación mensual. Si dominas el copywriting para emails, puedes generar miles y miles de dólares con un solo flujo automatizado de correos electrónicos. Es clave. En los embudos de venta, todo lo que son las landing page, las cartas de venta en video o VSL, las páginas de upsell, todo lo que son las secuencias de conversión. Todo embudo de venta necesita textos optimizados para llevar al usuario de un punto a otro hasta que compren. En un e-commerce podemos encontrar copywriting. Tu propuesta de valor, el quiénes somos, las descripciones de producto y hasta los posts de tu blog deberían estar optimizados con copywriting. En redes sociales, el copy es clave para hacer posts virales, captions atractivos, carruseles y estrategias de contenido en general que generen interacción o ventas. Y los guiones para video. Hoy el formato de video en marketing es clave, tanto para contenido largo como para contenido corto. Y detrás de cada buen video hay un buen guión que se encarga de llamar la atención, retener esa atención y finalmente convertir esa atención en acción. Eso es copywriting. El copywriting está en todas partes dentro del ecosistema digital. Y lo mejor es que hoy no necesitas ser un experto para generar textos de venta efectivos para tu negocio. ¿Cuál es el paso a paso que deberías tomar para poder desarrollar y aplicar esta habilidad en tu negocio? Son 5 pasos fundamentales y vamos a ver cada uno a detalle, así que pon atención y quédate hasta el final del entrenamiento. Si puedes tomar nota, muchísimo mejor. Estos son los 5 pasos. Primero, entender los principios fundamentales que llevan a las personas a tomar una decisión o a comprar. El segundo es definir e investigar correctamente a nuestro público objetivo, nuestro producto o servicio y nuestra competencia y referentes. El tercero es idear y desarrollar una estrategia para convertir ese público objetivo en ventas. El cuarto paso es el paso de redacción, edición y testeo de estos textos de venta, apalancado con la inteligencia artificial idealmente para acelerar y sistematizar el proceso. Y el quinto paso tiene que ver con analizar para sacar conclusiones e iterar en base a la información que hayamos obtenido de todos los pasos anteriores. Sé que son varios pasos, no te preocupes, vamos a ver cada uno a detalle más adelante. Así que pon atención y sígueme. En simple, estos son los 5 pasos fundamentales: principios y fundamentos, investigación profunda, ideación y estrategia, redacción, idealmente apalancada de inteligencia artificial, y finalmente retroalimentación e iteración. No te preocupes porque cada uno lo veremos en profundidad en los próximos minutos. No importa en qué etapa de tu marketing estés, teniendo en cuenta solo esas definiciones y estos 5 pasos que vamos a ver más adelante, serás capaz de crear textos de venta efectivos para todo tipo de medio, todo tipo de público, independiente del nicho en el que estés y del formato o estilo creativo que quieras usar. Así que pon mucha atención. Vamos a partir por el paso número 1, que es entender los principios fundamentales que llevan a las personas a tomar acción o a comprar. Esta es la parte en donde quiero que dejes de pensar que copywriting es escribir bonito y que empieces a entender e integrar que el copywriting realmente lo que es influir en las decisiones de compra de las personas a través de las palabras. No es manipulación, es venta e influencia. Es canalizar los deseos que ya tiene la persona de o resolver una necesidad, o resolver un problema, o alcanzar un resultado deseado, o alcanzar un deseo a través de las palabras para que tomen acción. Porque el copy no solo existe en anuncios, vive en todo el contenido que tenga el objetivo de llamar una atención,
modificar cierto comportamiento o cierta creencia y finalmente tomar acción. Dentro de todos estos textos tenemos, por ejemplo, un reel que hace que alguien te siga, una historia para que alguien la responda con un llamado a la acción, por ejemplo, o una encuesta o una cajita de preguntas, una página de ventas que hace que alguien compre o una lander de producto, un email para que alguien haga clic, una descripción de producto o servicio para que alguien te crea, confíe en ti y decida comprarte. Cuando entiendes que el copy vive en todos estos contenidos, que todos estos textos son textos de venta y que requieren de una estructura y un trabajo un poquito más fino para lograr esa persuasión, dejas de crear contenido solo por crearlo y empiezas a ingeniar estos textos para que se llegue a esa acción en particular. Si hoy no estás haciendo nada de esto, probablemente publicas, pero no hay una relación muy clara entre tus contenidos y sus resultados. Cambias tu mensaje todo el tiempo como si estuvieras buscando esa frase mágica que lo vaya a cambiar todo. Probablemente también te frustras porque ves gente mucho menos experta que tú vendiendo más sin entender siquiera por qué. Tu audiencia consume tus contenidos pero no avanza. Mira, hace preguntas pero no compra. Te sigue pero no confía lo suficiente como para tomar acción o no se siente lo suficientemente empujada para tomar acción. Y el problema no es que tu producto o servicio sea malo. El problema es que estás tratando de persuadir y convencer sin entender qué es lo que está pasando dentro de la mente de tu cliente y sin entender y jugar a favor de lo que quiere la plataforma en donde te estás comunicando. El problema de hacer esto sin entender antes los principios y fundamentos de persuasión y el cómo funcionan las plataformas es que vas a seguir culpando al algoritmo cuando en realidad es tu mensaje el que no está lo suficientemente bien diseñado para gatillar ese comportamiento que quieres que tu cliente haga. Vas a seguir optimizando cosas superficiales como los hooks, las gráficas, el diseño, la edición, sin tocar la causa real que es la calidad de tu mensaje. Vas a seguir perdiendo tiempo y plata en crear creativos que no convierten. Y lo peor, vas a caer en la creencia de que esto es talento y no algo sistematizable. Cuando la verdad es que la persuasión es algo que se puede ingeniar, que se puede, en palabras de Eugene Schwartz, uno de los mejores copywriters de la historia, ensamblar. Tú puedes ensamblar la persuasión, puedes ensamblar un texto de venta, puedes ensamblar un texto convincente y persuasivo si es que entiendes, por supuesto, los principios y fundamentos de persuasión y logras enmarcar la información correcta en una estructura persuasiva. Ya veremos cómo hacerlo. Hoy es más importante que nunca el manejar estos principios y fundamentos de venta, porque no solo compites por la atención con otras marcas o con tu competencia directa, compites con una atención completamente fragmentada y contra todos los otros creadores de contenido del planeta. Entonces, ¿qué hacer en este primer paso donde tenemos que entender los principios y fundamentos? Primero, entender la importancia del copywriting y sus aplicaciones reales a día de hoy. Tatúate esto en la frente. El copywriting es la base de todo mensaje de marketing. Es la base de todo el marketing de un negocio. No es un texto de venta nada más. Es la intención detrás de cada mensaje y cada palabra que usa tu marca para convencer a tus clientes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que tu copy o tus textos de venta tienen un trabajo distinto según dónde se encuentre. En redes, por ejemplo, es captar la atención y generar confianza. En una landing o página de ventas es convertir esa atención y confianza en una decisión. En un embudo, por ejemplo, puede ser mover a la persona por distintas etapas y aumentar su nivel de conciencia. Y en una secuencia automatizada de emails, por ejemplo, puede ser recuperar esa atención que alguna vez se perdió y reactivar esta toma de decisión. Si no entiendes esas aplicaciones, no entiendes conceptos como los niveles de conciencia, el objetivo de las plataformas, las 3M del marketing que ya vamos a ver más adelante, vas a terminar usando el mismo discurso y la misma comunicación en todas partes y se va a sentir fuera de lugar. Lo segundo, ten en cuenta los objetivos de las plataformas. Esto es clave para no pelear contra el canal por el cual vas a enviar tu mensaje. En términos simples, cada plataforma está diseñada para premiar cierto comportamiento. Tu trabajo aquí es preguntarte, antes de escribir, ¿qué acción quiere esta plataforma que el usuario haga? Instagram, por ejemplo, quiere que sus usuarios pasen la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la plataforma para poder cobrarle así más publicidad a los anunciantes. Por ende, lo que más premia a la plataforma a los creadores de contenido es la experiencia de usuario, es decir, que el contenido sea bueno, fluya, entregue un mensaje de valor, sea entretenido o inspire. Premia la retención, porque eso es un indicador de que la gente está pasando más tiempo viendo tu video. Y por supuesto, premia el engagement, que serían todas las interacciones con ese contenido, que también le indican a la plataforma de que es bueno, es un contenido compartible, por ejemplo, es un contenido valioso porque se está guardando, etc. ¿Qué formato o ritmo se alinea con esto que la plataforma quiere premiar? ¿Qué tipo de mensaje gusta y se consume sin fricción dentro de esta plataforma? Si no te haces todas estas preguntas antes de lanzar tu mensaje, te va a pasar lo típico. Vas a escribir algo bueno, pero en el lugar equivocado y con el formato equivocado. El resultado de eso, tiempo perdido y un contenido que se pierde en el vacío. Lo tercero que tienes que hacer en este primer paso de principios y fundamentos es aprender a comunicarte con tu audiencia según su nivel de conciencia. Aquí hay otro vacío enorme. Muchas personas piensan esto: si mi producto es bueno, lo único que tengo que hacer es explicarlo. No, primero tienes que saber qué es lo que sabe tu prospecto de ti y tu producto hoy. ¿Tu cliente ideal sabe que tiene un problema? Si es que sabe que lo tiene, ¿entiende la causa? ¿Sabe que existen soluciones a sus problemas? ¿Conoce todas las soluciones disponibles? ¿Te conoce a ti?
¿Ya te está comparando con otras alternativas? ¿Sabe que eres el mejor? Si no sabes cuál es el nivel de conciencia que tiene tu cliente, va a ser muy difícil que conectes realmente con lo que necesita ahora. No hace una semana, no en unos días más, lo que necesita ahora. Una vez implementas estas 3 cosas bien, dejas de adivinar y empiezas a entender por qué la gente responde. Tus mensajes se vuelven más simples, más claros y relevantes. Tu contenido empieza a empujar acciones específicas, no solamente views. Y lo más importante, empiezas a ganar cierto control de tu comunicación. Empiezas a construir tu comunicación con cierto grado de intención. Porque ya no dependes de la inspiración o del hook del momento. Dependes de principios y fundamentos. Y cuando entiendes estos fundamentos, recién ahí tiene sentido todo el resto del sistema. ¿Qué serían los siguientes pasos? Investigar con precisión, idear con dirección, redactar con estructura y testear con método. Si no, cualquier cosa que escribas va a ser como gritar en una plaza esperando a que la persona correcta te escuche. Con esto, en cambio, estás hablando el idioma correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto y con el objetivo correcto. Ya vimos el primer paso de este sistema de 5 pasos. Es hora de que pasemos al paso número 2. Definir e investigar correctamente a nuestro público objetivo, nuestro producto o servicio y a nuestra competencia y referentes. Esta es la parte donde tienes que dejar de inventarte mensajes y empezar a investigar. Porque si el paso 1 es entender cómo deciden las personas y cómo funcionan las plataformas, el paso 2 es entender qué es lo que está pasando en la vida y en la mente de la persona hoy que hará que tome acción. Y acá está el punto que más le duele a la mayoría. La mayoría dice que investiga, pero lo que hacen en realidad es imaginar e inventarse cosas de su cliente ideal. Se inventan un avatar, se inventan dolores, se inventan deseos, se inventan objeciones, se inventan problemas y después se sorprenden cuando sus textos de venta no convierten. Si hoy no estás haciendo una buena investigación, probablemente tus mensajes suenan genéricos, como si pudieran servirle a cualquiera. Tus hooks funcionan a veces, pero no estás logrando generar resultados. No sabes qué decir distinto a tu competencia, entonces terminas compitiendo por precio o por calidad o por quién tiene las mejores fotos de producto, o en el peor de los casos, dices y muestras lo mismo, o vendes pero con mucha fricción. Demasiadas preguntas, demasiadas dudas, demasiadas objeciones, o demasiada gente que te escribe y te dice que lo va a pensar. Eso suele pasar porque estás escribiendo desde tu cabeza, y no desde el lenguaje, los dolores y deseos reales de tu cliente. Lo peor, si sigues haciendo esto mal, las consecuencias son inevitables. Vas a seguir haciendo contenido que parece bien, pero que en realidad no tiene demasiado impacto. Vas a seguir gastando plata en anuncios, probando ángulos e ideas al azar. Tu oferta va a parecer una más, aunque sea buena. Y lo peor, vas a pensar que necesitas más creatividad, ser más creativo, ser más disruptivo, tener el mejor hook, el mejor video, cuando en realidad lo que necesitas es más y mejor información acerca de lo que realmente quiere tu cliente ideal. El copywriting no se trata solo de convencer. Se trata de sintonizar con algo que ya está ocurriendo dentro de la cabeza de tu cliente, para que la decisión se sienta como algo propio, algo suyo, y no como que le estás vendiendo. Y eso solo lo puedes lograr a partir de una buena investigación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este paso? Quiero que te enfoques en estas 3 cosas a la hora de investigar. En tu público objetivo, en tu producto o servicio, y en tu competencia y referentes. Hablemos primero de tu público. La gente cree que investigar a su público objetivo es definir un avatar con edad, género, intereses y listo. O la típica, describe el día de tu cliente ideal desde que se levanta de la cama hasta que se va a dormir. No me malentiendas, estas cosas sirven siempre y cuando estén basadas en datos reales y no en información que te hayas inventado o sacado de la cabeza. Lo que realmente necesitas entender a la hora de investigar a tu público objetivo son estas 5 cosas. ¿Cuál es el deseo dominante? ¿Qué es esa cosa que tu cliente quiere lograr de verdad? ¿O cuál es ese resultado deseado con el que sueña por las noches? ¿Cuál es el problema real que tiene tu cliente hoy? ¿Qué los frustra hoy en su vida? ¿Qué problema tienen que no pueden resolver y que les duele hoy, ahora, con fuerza? ¿Cuáles son sus principales objeciones respecto a tu producto o servicio, a sí mismo o a los factores externos que podrían afectar? ¿Qué es lo que le está impidiendo actuar aunque le interese? ¿Cuáles son sus barreras, creencias limitantes o excusas para no comprarte hoy? El lenguaje del mercado. ¿Cómo se expresa tu cliente? Si usa alguna jerga, si prefiere que le hables técnico o con un lenguaje más conversacional. Y finalmente, el contexto de compra. ¿Dónde verá lo que ofreces? ¿Dónde y cómo lo evaluará? Y, finalmente, ¿a través de qué medio comprará? ¿Cómo encontrar esa información? Puede ser primero a través de una investigación mecánica. Puedes recopilar información de manera directa, a través de preguntas, llamadas, entrevistas, buscando en reseñas, comentarios, DMs, foros, o puedes apalancarte de tu inteligencia artificial favorita para pedirle que te haga una investigación en profundidad que te dé todo eso. Ahora, ojo, tu objetivo no es solo tener información, es tener información útil y profunda respecto a lo que tu cliente realmente piensa y siente, que luego se puede transformar en un texto de venta efectivo. Ahora, respecto a tu producto o servicio, aquí el error típico es pensar que para investigar lo que ofreces basta con listar sus características. No, tienes que definir cuál es la promesa principal, esa transformación concreta que ofreces, el problema que soluciona o el deseo que ayuda a concretar, el mecanismo, por qué y cómo funciona en términos simples,
todas las pruebas y credibilidad que puedan ayudarte a avalar lo que dices. Y por supuesto que demuestren que esto funciona, para quién no es este producto o servicio, y por supuesto las fricciones y objeciones. ¿Qué parte cuesta aplicar y por qué? Y todas las posibles objeciones que puede tener tu cliente respecto a tu producto o servicio. La mejor manera de hacerlo es pensar en tu oferta como si fueras un comprador escéptico, haciéndote todas las preguntas que un cliente de esos desconfiados y preguntones podrían hacerte, para así anticiparte, levantar esas objeciones y dudas y resolverlas cuanto antes. Este es el paso que hace que tu marketing deje de sonar como una lista de cosas aburridas y empiece a sonar como el verdadero vendedor 24/7 que debe ser. Pero, ¿qué hay de la competencia y los referentes? La mayoría mira la competencia y referentes para copiar, que no está mal. De hecho, me encanta el concepto de roba como un artista de Austin Kleon, en el que nos inspiramos de algo y lo hacemos propio. Pero la razón real de por qué deberíamos ver a nuestra competencia y referentes es para ver cómo nos conviene posicionarnos. Trata de identificar qué promesas repiten todos para diferenciarte de ellos, qué mecanismos usan, cuáles están quemados o ya aburren a tu audiencia, qué objeciones atacan y por supuesto cuáles ignoran para poder apalancarte de ese vacío, qué estilo de mensaje dominan, si es aspiracional, técnico, directo, emocional y obvio, cuál resuena mejor con tu audiencia en base a la investigación que hiciste. Y por último, trata de identificar qué espacios o audiencias o necesidades descuidadas hay entre lo que el mercado quiere y que nadie está haciendo bien que tú puedes llenar. Porque diferenciarte no es decir somos los mejores. Es decir algo que el mercado sienta como esto sí es para mí. No se parece a nada que haya visto antes. Recuerda, sin una buena investigación, todo lo que hagas después es una apuesta. Pero con una buena investigación y sabiendo exactamente qué es lo que quiere tu cliente, qué es lo que necesita, qué problemas tiene, qué cosas le duele, cada mensaje que lances al mercado va a dar en el blanco de seguro. Y una vez te tomes el tiempo de hacerla, tus hooks van a dejar de ser la copia del video viral que trae leads de mala calidad y van a empezar a conectar con clientes calificados. Tu mensaje se volverá más específico y por ende más convincente. Tus objeciones van a bajar porque vas a saber cómo atacarlas antes de que siquiera aparezcan. Vas a dejar de competir por precio porque vas a saber cómo posicionarte y vender tu producto de una manera que realmente represente un valor agregado para tu cliente. Y lo más importante, vas a poder sistematizar todo tu proceso creativo porque ya no vas a depender nunca más de la inspiración, sino que vas a depender de datos reales acerca de lo que tu cliente quiere o no. Y recién ahí, cuando ya tienes un montón de información acerca de tu público objetivo, tu producto o servicio y tu competencia y referentes, tiene sentido entrar al paso número 3 de este sistema de 5 pasos. Diseñar una estrategia publicitaria y o de contenido que convierta en vez de publicar por publicar. Por cierto, en mi programa Copywriting Systems te enseñamos el paso a paso exacto para hacer esta investigación profunda. Con una plantilla, llegar y rellenar con todas las preguntas que necesitas para tener una investigación que te sirva literalmente por años. Sin mencionar que además, tenemos un módulo completo de investigación profunda apalancada de inteligencia artificial para que así aceleres aún más el proceso. Si quieres que te ayude personalmente con eso, puedes agendar una llamada conmigo en el link de la descripción. Así te puedo echar una mano tanto con la investigación como con el resto de los pasos. Sigamos con el entrenamiento. Ya vamos en el paso número 3 de este sistema de 5 pasos y ahora vamos a hablar del proceso de ideación y desarrollo de una estrategia publicitaria o de contenido orgánico cuyo objetivo sea convertir a este público ideal que acabamos de investigar. El paso 3 es donde la gran mayoría se cae. Y por una razón muy simple. Tienen la información, pero no saben cómo direccionar y estructurar esa información para impactar a sus clientes de manera efectiva. ¿Saben qué decirle a sus prospectos? Manejan la información de sus productos o servicios al derecho y al revés y saben exactamente cómo diferenciarse de la competencia, pero no saben qué decir, en qué orden, con qué enfoque, con qué estructura persuasiva y con qué objetivo por pieza. Entonces terminan haciendo su marketing así. Hoy un post educativo, mañana uno motivacional, pasado un testimonio, luego un 10 tips y de vez en cuando uno de venta. ¿Qué es eso? Ruido sin dirección. Y si sigues haciendo eso tal y como estás, vas a seguir gastando tiempo en piezas que entretienen pero que no mueven a nadie, vas a seguir probando creativos a lo loco sin saber siquiera cuál es la variable que estás testeando, vas a hacer aún más contenido para compensar y vas a terminar aún más agotado y lo más caro, vas a convertir tu negocio en un casino que a veces funciona y la mayoría de las veces no. Quiero que de ahora en adelante te grabes esto a fuego. El copywriting no se escribe, se ensambla. Este es un concepto de Eugene Schwartz de su libro Breakthrough Advertising y es clave entenderlo. El copywriting no se escribe, se ensambla y se ingenia antes de siquiera abrir el Google Docs o el Word. En Copywriting Systems a esta etapa la llamamos los pasos previos a redactar. Y es todo el set de decisiones que convierten el caos creativo y la falta de estructura a la hora de redactar en una ruta clara como el agua. Y acá es donde entran sus 3 pilares que te voy a explicar ahora. Las 3 M del marketing, el posicionamiento y los sistemas de ideación. ¿Qué tienes que hacer en este paso? Lo primero es definir tus 3 M del marketing. Antes de crear cualquier tipo de texto o contenido, necesitas alinear tu mercado, es decir, a quién le vas a hablar, cuál es ese segmento específico al que quieres apuntar con tu mensaje de marketing, tu mensaje, cuál es esa idea central que vas a repetir hasta que el mercado la asocie contigo,
que por supuesto sea atingente y convincente para ellos, qué les vas a decir básicamente, y el medio, dónde se encuentra tu mercado y cuál es el mejor medio para poder dirigirte a ellos. Si no tienes estas 3M claras y son efectivamente las que mejor se alinean con tu cliente, tus palabras se las llevará el viento. Lo segundo que tienes que hacer aquí es elegir tu posicionamiento. La mayoría piensa que posicionarse es solamente ser distinto. No. Posicionarte es hacer una elección. ¿Qué prometes de forma específica? ¿Para qué tipo de persona es y para qué tipo de persona no es? ¿Contra qué estás compitiendo realmente? No solo tu competencia o las marcas que hacen lo mismo que tú, sino que también puede ser el no salir de la zona de confort, el status quo, la comodidad y qué puesto mental quieres ocupar en la cabeza de la gente. ¿Quieres que cuando la gente piense en ti, piense en los mejores, los de más confianza, los más aperrados, los que más se esfuerzan? ¿Qué lugar quieres usar dentro de la mente de tu cliente cuando él piense en tu producto o servicio? Si no haces esto, vas a competir o por precio o por confianza. Y esa es una pelea que, te garantizo, frente a los grandes no vas a ganar. Tienes que buscar ese hueco en el mercado, ese vacío, y hacerlo tuyo. Y tercero, necesitas construir sistemas de ideación para no depender de la inspiración. Las personas creen que idear es solamente tener ideas. Se me ocurrió esto. Iba caminando y pensé en esto. Que caigan del cielo como un soplo de iluminación divina. Pero idear de verdad, o al menos la forma de idear que necesitas hoy para tu contenido, para tus anuncios y para tus creativos en general, es construir un sistema para producir ideas a demanda. ¿Qué te recomiendo hacer para armar este sistema? Lo primero, definir pilares de marca. ¿Qué temas sostienen tu marca? ¿De qué temas vas a hablar? ¿Qué temas vas a tocar en tu contenido orgánico, en tu publicidad, etcétera? Definir ángulos, distintas formas de atacar el mismo problema, o el mismo deseo, o el mismo tema, o cualquier otro driver que quieras usar para poder vender tu producto o servicio. Definir formatos. Mientras más formatos tengas a la mano, más fácil para ti será el generar nuevas ideas. Puede ser un formato de tutorial, historia, contrarian, tomar una visión opuesta a la que todo el mundo está creyendo, listas, casos de éxito, testimonios, demostraciones, hay infinidad de formatos que puedes usar. Y, por supuesto, crear mecanismos de generación de ideas. Un swipe file, un compendio de anuncios de inspiración que puedes hacer en Pinterest, en Instagram, guardando publicaciones, etc. Es clave cuando estás corto de ideas o de creatividad y necesitas inspiración. Fórmulas y marcos narrativos para poder tomar una idea y estructurarla de una manera persuasiva sin que se te tenga que ocurrir todo el guión en la cabeza. O estrategias más creativas como por ejemplo un think tank. Un think tank antiguamente era una urna donde adentro se ponían muchos papelitos con distintas palabras y donde para generar una nueva idea simplemente lo que hacías era tomar 3 papelitos al azar y en base a ellos construir, por ejemplo, una solución, una historia, etc. Hoy día tenemos cosas mucho más tecnológicas como por ejemplo ChatGPT, que nos puede ayudar en la generación de ideas de una manera mucho más eficiente. Pero ya me vas entendiendo. Y por supuesto, apalancarte de sistemas y metodologías que te permitan crear ideas nuevas de manera constante. Sin esto, te sientas a crear y dependes del estado de ánimo, la inspiración, el cómo esté funcionando tu cabeza, tu energía muchas veces. Pero con esto y con estas herramientas, te sientas a crear y simplemente ejecutas. Y una vez empiezas a trabajar así, dejas de improvisar y empiezas a operar con claridad. Tu contenido se vuelve consistente porque dependes de una estrategia y de sistemas de ideación y no de la inspiración. Puedes testear de una manera mucho más inteligente. No probé 10 anuncios completamente diferentes para ver cuál funciona, sino que probé 10 ángulos distintos para exactamente el mismo driver, a ver cuál es el que mejor resuena con mi audiencia. Y también tu mensaje empieza a construir posicionamiento. La gente entiende que tú eres el que habla de X manera y que ofrece Y producto que se diferencia de Z forma. Y lo más importante, el próximo paso, el paso 4 de redacción y testeo, se vuelve muchísimo más fácil porque ya sabes qué escribir, a quién, con qué objetivo y con qué enfoque. En otras palabras, la redacción deja de ser el cuello de botella, porque usualmente a la hora de sentarnos a escribir, la mayor pérdida de tiempo que tenemos es antes de siquiera poner la primera palabra en el documento. Cuando tenemos que pensar y cranearnos qué es lo que vamos a poner. Cuando tenemos una muy buena investigación, cuando tenemos sistemas de generación de ideas, cuando tenemos frameworks probados, cuando tenemos fórmulas, es mucho más simple sentarnos y escribir, sentarnos y ejecutar en vez de esperar a la inspiración divina. Cuando haces bien este paso previo, la redacción es pan comido. Eso es lo que hace un sistema. Convertir lo que antes era caos en un proceso repetible que no depende de la creatividad o la inspiración divina. Esta parte suele ser compleja porque la gente no sabe por dónde empezar. No porque sean incapaces o porque sea muy difícil, sino porque nadie les enseñó a pensar la creatividad como un sistema, como algo que se puede operativizar. Si lo piensas bien, la creatividad es simplemente una nueva asociación de cosas que existían previamente. Si tienes eso en cuenta, basta con que simplemente tengas un sistema para extraer estas cosas que ya existen
y asociarlas de manera rápida y efectiva en base a información previa y un objetivo claro. En este caso, esta información previa sería todo lo que hayas recopilado en tu investigación y este objetivo claro sería tu estrategia. Estos sistemas de ideación hacen exactamente eso. Tomar cosas que ya existen allá afuera, información sobre tu prospecto, lo que quiere, lo que desea, lo que necesita, que ya está ahí afuera, y ayudarte a asociarla de la mejor manera posible para poder crear algo nuevo. Por eso en mis programas nos aseguramos de tener los mejores procesos de ideación, posicionamiento e investigación, para que nunca te quedes sin ideas y puedas crear tu primera estrategia publicitaria con una base sólida, sin tener que comenzar desde cero y sin depender de la creatividad. Si crees que te ayudemos con este paso en particular, recuerda que puedes agendar una llamada aquí abajo conmigo y feliz te echo una mano. Aunque te recomiendo que llegues hasta el final porque ahora se vienen los 2 módulos más importantes. Sigamos con el entrenamiento. Llegamos al paso número 4 de este entrenamiento, donde hablaremos sobre el proceso de redacción, edición y testeo de creativos apalancado con inteligencia artificial para acelerar y sistematizar este proceso. Esta es la parte en la que tienes que dejar de sentarte a escribir y empezar a pensar la producción de textos de venta como un sistema. Porque si los pasos anteriores son 1, 2 y 3, principios, investigación y estrategia, el cuarto paso tiene que funcionar como un paso de ejecución sistemática. Y aquí es donde las personas se suelen separar en 2 mundos. El mundo de la gente que escribe cuando se le ocurre o cuando siente la inspiración, y el mundo que puede producir mensajes de venta a demanda de manera sistemática y sostenible en el tiempo sin depender de la creatividad. La mayoría cree que redactar es tener un buen día, inspirarse, escribir una versión, retocarla un poco y publicarla. Lo que realmente es redactar bien para un negocio es tener un proceso replicable, a partir de un flujo que tome insumos, que vengan de una buena investigación y de una estrategia, y los convierta en creativos listos para testear. Si hoy no estás haciendo eso, probablemente te sientas a crear y te quedas en blanco, o escribes algo que suena bien pero que al final no convence a nadie, no sabes por dónde empezar, de dónde sacar ideas y siquiera cómo desarrollarlas, publicas mucho pero no necesariamente sientes que el contenido de los anuncios se ve reflejado en ventas, en leads o en agendas. Un día te sale un texto o guión que funciona y al otro no puedes repetirlo. Terminas editando eternamente, cambiando palabras, sin ningún criterio de edición. Y cuando algo no te funciona, no sabes si fue el hook, si fue la historia, si fue el producto, la oferta, el formato o derechamente todo. Eso no es falta de talento, mucho menos falta de ganas. Yo sé que lo estás intentando con todo tu corazón. Es falta de un proceso post-investigación que te permita redactar de forma sistemática. Y si sigues así, vas a seguir dependiendo de momentos de inspiración y fuerza de voluntad, que es caro y, seamos honestos, bastante inestable. Tu marketing empieza a depender de tus emociones, es decir, si estás motivado, produces, si no, todo se para. Te estés al azar cuando puedes, pudiendo pasar semanas desde el último post que escribiste, y tu negocio va a quedar amarrado al cómo te sientas en vez de un sistema predecible de redacción. En otras palabras, no mejoras ni aumentas el volumen de producción de tus creativos, te estancas a la hora de testear y lanzar nuevos contenidos, y por ende, no escalas. La redacción no es un arte para privilegiados. Recuerda que el copywriting no se crea, se ensambla. Este proceso de ensamblaje es el puente necesario entre todo lo que es estrategia y resultados. Y se construye con una fase post-investigación clara, tanto de ideación como de redacción, fórmulas y plantillas como estructura base para cuando no andemos muy creativos, un sistema para la redacción, idealmente apalancado con inteligencia artificial, y finalmente un criterio y optimización para el testeo. Ahora te explico qué hacer en cada parte y después te muestro cómo lo hacemos en Copywriting Systems para que no dependa de la suerte o la inspiración en ningún momento. Primero, ¿qué hacer en un inicio para esta fase 4 de redacción y testeo de creativos? Lo primero es tener una buena fase post-investigación para convertir estos insights, estos pedacitos de información importante acerca de lo que realmente está ocurriendo en la mente de nuestros prospectos, en insumos de copy, en piezas de información que nosotros podamos ensamblar para ser convincentes dentro de una estructura persuasiva. Puede ser una fórmula, puede ser un formato, etc. Antes de escribir, tu trabajo es transformar esta investigación previa que hicimos en información útil para ensamblar tu copywriting, para ensamblar tus textos de venta. Para ello te sugiero que hagas una lista de los deseos dominantes, idealmente en el lenguaje del cliente. Si es que encontraste, por ejemplo, algún deseo por ahí de algún cliente, tómalo textual y anótalo en esta lista. Una lista de dolores y deseos punzantes específicos. ¿A qué me refiero con eso? A que no sean genéricos y que dueran ahora. También una lista de objeciones, todas estas creencias limitantes, barreras, excusas que puede tener el cliente para no comprar. Idealmente reales, ¿ok? No inventadas. También que expliques tu mecanismo y des una lista de razones del por qué deberían creerte. Que expliques cómo y por qué funciona. También una lista de todas las pruebas que tengas disponibles. Si es que tienes casos de éxito, usarlo. Si es que tienes testimonio, usarlo. Si es que tienes casos de estudio, usarlo. Y si no tienes ninguno, prueba aportando mucho valor y eso también te va a ayudar. Y por último, una lista de posibles ángulos. Distintas formas de presentar el mismo problema o el mismo deseo, etc. Si te saltas esta parte, que a mí me gusta llamar
como una especie de consolidación de todo lo que fue tu investigación previa. Vas a seguir escribiendo desde la intuición en vez de ensamblar estos pedacitos de información en estructuras realmente persuasivas, como lo hacen los mejores copywriters. Después de esta fase de post-investigación, lo que te sugiero hacer es elegir el formato correcto para tu creativo. No se redacta igual un carrusel y un reel, por ejemplo, ni un anuncio igual que una página o un email como una historia de Instagram. Son completamente diferentes. Antes de siquiera escribir algo, hazte las siguientes preguntas para definir el formato. ¿Esto necesita una demostración visual o textual? ¿Esto necesita de una narrativa? ¿Funcionaría mejor con una estructura de storytelling? ¿Esto necesita claridad inmediata? ¿Esto necesita mayor profundidad? ¿Como para un formato más largo, quizás más educativo? Si no eliges este formato con intención, terminarás metiendo tus mensajes en todos lados, en formatos que ni pegan ni juntan, y esperando milagros. Después de escoger el formato correcto, viene la tercera parte, que es el ensamblaje con fórmulas y plantillas. Acá hay un punto clave. Las fórmulas no están hechas para no pensar. Son para que tengas una base, tengas ciertos lineamientos para escribir y no te desordenes. Si nunca has escrito un texto persuasivo, lo mejor que puedes hacer es guiarte por una buena fórmula de copywriting. Sobre todo si estás comenzando y no se te da muy bien escribir. Que créeme, es mucho más común de lo que piensas y está perfecto. ¿Qué tienes que hacer aquí? Tomas un ángulo, una forma de presentar tu producto o servicio que sea interesante para tu cliente y que idealmente esté asociada a alguna emoción, y la pasas por una estructura persuasiva, como por ejemplo hook, desarrollo, oferta, call to action. Y a lo largo de esta fórmula te aseguras de incluir todo lo necesario para persuadir a tu cliente ideal, siempre con un lenguaje simple y conversacional. ¿Qué fórmulas te recomiendo para esto? Mis 3 favoritas son las siguientes: AIDA, atención, interés, deseo, acción; PAS, problema, agitación, solución; y ADP, antes, después y puente. Vamos con AIDA. AIDA, llamamos la atención, despertamos el interés en las personas, le generamos deseo y finalmente llamamos a la acción. En PAS, presentamos el problema, agitamos este problema, metemos el dedo en la herida para que la persona realmente se mueva emocionalmente y finalmente presentamos nuestra solución. Y en ADP presentamos la situación actual de nuestro cliente como la situación anterior, luego presentamos la situación deseada del cliente, el después, y al final hacemos el puente. Un ejemplo de esto puede ser: antes me iba muy mal haciendo anuncios, tenía muchos problemas para generar ideas, no sabía de copywriting, no manejaba las fórmulas y era algo que me tenía sumamente abrumado sabiendo que tenía que hacerlo. Ahí tenemos la situación anterior. Pero hoy manejo todas las fórmulas al revés y al derecho, puedo inventarme anuncios de la nada tal y como lo estoy haciendo ahora, manejo las fórmulas de copywriting, manejo los principios y fundamentos y además tengo un sistema que me permite crear decenas, incluso cientos de copies de manera rápida y efectiva sin depender de la creatividad. ¿Cómo lo hice? Ahí tenemos el después y ahora viene el puente. Simplemente implementé el sistema de Copywriting Systems, un sistema que te permite crear grandes volúmenes de copy de alta calidad a gran velocidad, de manera sistemática y sostenible en el tiempo, sin depender de la inspiración o de la creatividad. Si quieres saber más, haz clic aquí abajo. Esa es la fórmula ADP, antes, después, puente. Me encanta. Lo mejor, todas te sirven para cualquier formato o medio. Una vez tengas tu primer borrador enmarcado en cualquiera de estas fórmulas, viene la fase de edición. La edición no es solamente hacerlo más corto o cambiar palabras. Para una edición enfocada en la conversión, hazte las siguientes preguntas. ¿Se entiende en una lectura? ¿Es claro? ¿Hay una razón para seguir? ¿Existe cierta tensión para quedarme hasta el final? ¿O promesa para quedarme hasta el final? ¿La promesa se sostiene? ¿Hay coherencia a lo largo de lo que se está diciendo o lo que se está leyendo? ¿Las pruebas son suficientes? ¿Es creíble lo que estoy diciendo? ¿Las objeciones que podría tener mi cliente se están levantando y resolviendo? ¿Hay seguridad frente a lo que se está ofreciendo? ¿La acción se siente fácil y lógica o hay mucha fricción? Una vez pases tu texto por ese checklist y hayas respondido a todas esas preguntas, tendrás un texto listo para pasar a la siguiente fase, la preparación para el testeo. Este punto casi nadie lo hace y es clave. Testear no es tirar 10 anuncios completamente distintos para ver cuál funciona. Hoy puede que con Andrómeda sí funcione más o menos así, ya que nos está pidiendo variabilidad de creativos. Ok, es cierto, pero no es la mejor manera de sacar información valiosa. Si no te planteas una hipótesis antes y no respetas el método científico, difícilmente vas a poder sacar información de calidad. Ya hablaremos más de esto en el paso número 5, pero en resumen, para plantearte una buena hipótesis, piensa antes qué es lo que quieres testear. ¿Quieres testear los hooks, los ángulos, una promesa en particular, algún formato? Piensa qué quieres testear específicamente, porque si no defines eso, tus resultados no te dirán nada útil. Ahora, ¿qué recomiendo cuando estés en el paso de redacción, edición y testeo? Y aquí viene la parte 2 de la explicación de este paso número 4, implementar un sistema para la redacción. Todo lo que te acabo de decir suena súper bien, pero en la práctica la mayoría suele no ejecutarlo por una simple razón. Toma mucho tiempo, mucho trabajo y mucha energía mental. En otras palabras, es un proceso súper desgastante, sobre todo si no has trabajado en el pasado en marketing digital, marketing, publicidad o copywriting en general, y mucho más si no tienes el conocimiento específico.
Además, la mayoría no tiene un sistema y todos los procesos mapeados para poder hacerlo todo en orden y sin fricción. Es justo por eso que decidí crear Copywriting Systems. Copywriting Systems no es simplemente un curso de copywriting para poder escribir mejor. Es un sistema centralizado para que puedas escribir textos de venta de forma repetible, con un alto estándar de calidad, rápido, sin depender de la creatividad y de la inspiración, y de manera sostenible en el tiempo, en base a todos los pasos que te acabo de presentar. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar este sistema? En vez de sentarte a ver qué escribes, haces esto. Abres un listado de inputs claros, listos para ser usados, nacidos de una investigación profunda y estrategias predefinidas. Entras a un flujo de trabajo claro y dinámico para una producción guiada y un ensamblaje de textos de venta con estructura. Usas un proceso simple de redacción, fuertemente apalancado de la inteligencia artificial, si es que no se te da muy bien escribir, para sacar grandes volúmenes de texto de muy alta calidad rápido. Luego pasas estos copies por un pequeño proceso de edición simple con un checklist, para que edites con cierto grado de criterio y no en base a gustos. Y finalmente comienza el proceso de testeo basándonos en el método científico, con un buen manejo de criterios y métricas para ayudarte en la toma de decisiones, para poder hacer de tu proceso creativo completo, prácticamente sin fricción y fuertemente apalancado de la inteligencia artificial. Cuando tienes todo esto bajo un sistema centralizado, la inteligencia artificial se vuelve útil de verdad. Porque si no tienes un proceso, si no tienes todo el backend, todo esto que te acabo de contar detrás, la IA solo te va a dar texto. Y muchas veces no muy bueno. Con Copywriting Systems, la IA te da variaciones, aceleración, volumen de calidad y sistematización. Además, si manejas todos los principios y fundamentos, también tiene la gracia de que tienes el criterio para saber si efectivamente lo que te está dando la inteligencia artificial es bueno o no. Piénsalo, hoy puedes usar la IA para hacer investigaciones profundas de tu público objetivo, competencia y referentes, idear o desarrollar ángulos a partir de tu investigación, generar variaciones controladas de hooks, contenidos o llamados a la acción, incluso guiones completos, ayudarte a reescribir con distintos tonos, formatos o estilos, detectar redundancias y debilidades en cuanto a la claridad, resumir y estructurar tus variaciones para el testeo e incluso estandarizar la calidad y estilo de tus copies. El único pero es que, claro, solo funciona si ya tienes claro qué quieres comunicar, a quién se lo quieres comunicar, cómo se lo vas a comunicar y cuál es el mejor medio para hacerlo. Por eso el sistema es primero. Si implementas bien este paso y encima decides apalancarte de un sistema como el de Copywriting Systems, produces más rápido sin sentir que estás improvisando, tu copy mejora con cada iteración aunque no tengas talento o no seas muy creativo, puedes delegar y entrenar a alguien porque hay un método y un sistema detrás, tu negocio deja de depender de tu energía y de tus momentos de inspiración y lo más importante, tus testeos dejan de ser un casino y se convierten en un laboratorio que produce resultados y descubrimientos útiles de verdad. Ahí es cuando tu marketing empieza a ser predecible. Y ahí es cuando la mayoría se da cuenta de la verdad. No necesitas más ideas, más tácticas o más secretos. Necesitas un sistema para transformar esa información de tu cliente que ya está allí afuera en textos de venta efectivos de manera predecible y sostenible en el tiempo. Ahora, justo esta parte del proceso, que es la parte de redacción y creación de experimentos, suele ser la parte más compleja y donde la mayoría se cae a la hora de hacer bien su copywriting. Por eso, en mis programas nos aseguramos de tener un sistema, literalmente copiar y pegar para centralizar tu flujo de trabajo, y los mejores frameworks, plantillas y prompts para que puedas partir con estructuras probadas, un fuerte apalancamiento de inteligencia artificial y recursos llegar y usar para que no partas desde el cero absoluto a la hora de comenzar. Si quieres que te ayudemos en este paso y en los pasos anteriores, para que todo haga sentido y no te estés dando cabezazos contra la pared después de escuchar toda esta información, te recuerdo que puedes agendar una llamada conmigo aquí abajo para ver cómo puedo echarte una mano con tu copywriting. Por último, pasemos al paso número 5 de este entrenamiento. Bien, paso número 5. Retroalimentar, sacar conclusiones e iterar en base a toda la información que hayamos obtenido de los últimos 4 pasos. Esta es la parte en donde tienes que dejar de probar cosas y empezar a aprender de verdad después de cada iteración. Porque el copywriting no termina con cada sesión de redacción, es un ciclo. Y el ciclo solo se vuelve rentable cuando cada iteración te hace más inteligente, con más datos, más claridad, mejor criterio, que finalmente se traducirá en mejores decisiones, mejores experimentos y por ende mejores resultados. La mayoría cree que iterar es cambiar el copy porque no funcionó. Lo que realmente es iterar bien es usar la evidencia para decidir qué cambiar, por qué y en qué orden. Sin esto, tu marketing se convierte en una seguidilla de intentos fallidos que se arman a tontas y a locas sin fundamento alguno, un montón de piezas sueltas que no tienen ni pies ni cabeza, y un gasto innecesario de tiempo, plata y energía que no termina en nada bueno. En cambio, con un proceso de retroalimentación e iteración, tu marketing y esta maquinita que va recopilando datos se convierte en un activo, donde aprendes, documentas, mejoras y escalas con un proceso repetible que mejora con el tiempo. Si hoy no estás haciendo esto, probablemente has probado muchos anuncios que no funcionaron, pero de los que no sabes qué fue eso que no funcionó. Tienes métricas, tienes información, pero no has logrado sacar ninguna conclusión al respecto. Te quedas pegado en dos extremos, o cambias todo cada vez y nunca sabes qué fue, o no cambias nada y te estancas constantemente. Y probablemente tus reuniones de marketing, si las tienes, se sienten como opiniones. A mí me gusta más este.
creo que ese hook está mejor. Quizás es la segmentación la que está mala, etcétera. Déjame decirte que eso no es iteración. Eso es jugar a las adivinanzas con el Excel. Si sigues haciendo eso, vas a gastar plata y tiempo comparando datos que no sabes interpretar, vas a quemar o peor descartar ángulos buenos por haber hecho una mala lectura de los datos, vas a tomar decisiones sesgadas por ego, por miedo, por gusto o por ansiedad, vas a depender de golpes de suerte en vez de decisiones basadas en datos y lo más grave, probablemente vas a creer que tu negocio ya llegó a un techo, cuando en realidad lo que llegó a un techo fue tu metodología de aprendizaje y testeo. En marketing, el que gana no es necesariamente el que tenga las mejores ideas, es el que se posiciona y aprende más rápido. Y aprender más rápido significa aplicar algo simple: método científico más buenas decisiones. No como en el colegio, o bueno, parecido, pero esta vez a la altura de tu negocio. ¿Qué hacer en este quinto paso? Lo primero, definir qué significa que algo haya funcionado, antes de siquiera mirar las métricas. Esto parece obvio, pero no lo es. Tienes que decidir cuál es tu métrica de éxito, tu KPI, tu Key Performance Indicator. Esa métrica que va a definir si efectivamente lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Por supuesto, según el objetivo de cada pieza. Si es reconocimiento, puede ser retención, puede ser el engagement, puede ser la cantidad de views, o el CPM, el costo por cada 1000 impresiones. Si es consideración, pueden ser clics de calidad, leads, costo por clic, gente que te dejó el correo electrónico en la página, por ejemplo. Y si es conversión, compras, agendas, ROAS, costo por adquisición o costo por agenda, según tu caso. Si no defines esto, vas a optimizar la métrica equivocada. Y, por supuesto, cada decisión que tomes será la equivocada. Lo segundo que tienes que hacer es aprender a formular hipótesis. El corazón del método científico es una hipótesis. No un probemos este anuncio, sino algo del estilo: si cambio X, debería mejorar Y porque Z. Eso es una buena hipótesis. Si cambio el hook, entonces debería mejorar mi hook rate porque más gente se va a quedar viendo el video completo, por ejemplo. Si cambio el hook, entonces debería mejorar mi costo por cada 1000 impresiones, porque más gente se va a quedar a ver el video completo y la plataforma va a interpretar que es mejor, por ende va a bajar el costo por cada 1000 impresiones, por ejemplo. Ejemplos de variables que puedes plantearte a la hora de desarrollar una hipótesis. Puedes tomar el hook como variable, el ángulo, la promesa, la presentación del mecanismo, las pruebas, puede ser la oferta completa, el formato, el call to action, y así hay una infinidad de otras variables que puedes cambiar. Si no hay hipótesis, no hay aprendizaje. Solo hay ruido y pérdidas de tiempo y plata. Lo tercero es aprender a diseñar experimentos que cuenten con una sola variable. Hoy con el cambio de Andrómeda sí estamos buscando más variabilidad de creativos, pero recuerda, siempre pensando en una hipótesis y teniendo un grupo control y un grupo experimental. Acá está el error típico a la hora de testear. Cambian el hook, cambian el video, cambian el texto, cambian el público y después dicen: oh, no sé por qué no funcionó. Así no funciona el método científico. Tu trabajo es diseñar experimentos en donde sí puedas concluir algo. ¿Qué hacer? Lo primero, define la variable principal que estás testeando. Y después, mantén el resto de cosas intactas, para así poder atribuirle esas diferencias a ese pequeño cambio en particular que hiciste. Si cambias el hook, el contenido, el call to action, todo, no vas a saber qué es lo que está mejorando la performance de tu anuncio. En cambio, si cambias una sola variable a la vez, sí vas a tener ciertas nociones de cuáles son estos drivers de performance. Esto es lo que vuelve el testeo en un laboratorio y no un casino. Recuerda lo que nos enseñaron en el colegio. Necesitamos un grupo control y un grupo experimental. O en este caso, componentes control y una variable experimental. Lo cuarto que te sugiero en este quinto paso o esta quinta etapa de testeo es usar heurísticas para tomar decisiones sin engañarte. ¿Qué es una heurística? Son reglas simples para no tomar decisiones impulsivas. Ejemplos de algunas decisiones que tienes que tomar en esta etapa. ¿Esto se pausa o se escala? ¿Esto se escala o se refina un poquito más? ¿El problema está en el mensaje o en la segmentación? ¿Falló el hook o falló la oferta? ¿Falló el hook o falló la landing? ¿Falló el contenido del anuncio o el producto no es tan interesante? ¿La gente no entiende o derechamente no nos cree? Si no tienes heurísticas, estas reglas simples que te ayuden a tomar mejores decisiones, vas a tomar decisiones impulsivas o emocionales. Y eso en anuncios o en contenido se paga muy caro. Quinta cosa que te recomiendo a la hora de testear. Trata de sacar conclusiones accionables. Una conclusión útil responde: ¿qué funcionó exactamente? ¿Qué no funcionó exactamente? ¿Qué evidencia lo demuestra? ¿Qué vamos a cambiar en la próxima iteración? ¿Qué queda igual? ¿Qué aprendimos de todo esto? La mayoría hace reportes que dicen: bajó el CTR, subió el CPC. Listo. Eso no sirve de absolutamente nada. Quizás en un informe simplemente para ver las métricas tipo dashboard, ok, pero no es concluyente en cuanto a los cambios que hay que hacer. Necesitas analizar y tomar mejores decisiones en base a datos. Y lo sexto y último, documenta tus aprendizajes. Este paso parece administrativo, pero es necesario si quieres escalar. Sobre todo si tienes equipo y luego quieres delegar todo lo que es la parte del testeo o el área de paid media. Tu trabajo es transformar el resultado de cada test en un principio, una regla o un insight reutilizable que te pueda servir para más adelante. Con este segmento funcionan mejor las pruebas que las promesas. Este segmento responde mejor a X drive. Por ejemplo,
Las mamás embarazadas responden mejor a cuando les hablamos de la seguridad. Ejemplo, este ángulo funciona muy bien en Reels, pero en carruseles pega poco. De esa manera tu negocio va acumulando inteligencia. Todo lo que hagas más adelante lo vas a hacer con data que detalla exactamente qué funciona y qué no. Si implementas todo esto bien, dejas de sentir que todo depende del algoritmo, empiezas a entender cómo responde el mercado, como un sistema de causa y efecto, tu equipo o tú dejan de discutir en base a gustos y empiezan a decidir con evidencia, iterarás más rápido, con menos estrés y con resultados más predecibles. Y lo más importante, cada mes que pasa, tu marketing se vuelve mejor, aunque no tengas ideas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora tienes algo mucho más valioso que las ideas. Tienes aprendizaje acumulado y datos trabajando a tu favor. Ahora, quizás esta última parte del entrenamiento te sonaba chino. Está bien, es normal. Esta suele ser la parte que más confunde a las personas, porque tiene que ver con interpretación de métricas, algunos ratios de repente, y es un poco complejo cuando nos mezclan lo que es data con lo más creativo. Además, la mayoría no sabe cómo interpretar las métricas, cómo hacer testeos A/B y experimentos que den información útil sobre lo que realmente funciona. Por eso, en mis programas te enseño a hacer experimentos validados por el método científico. Te explicamos qué significa cada métrica y cómo puedes interpretarlas, y te muestro cómo tomar mejores decisiones en base a datos, para así saber qué anuncio vale la pena escalar y cuál no. Si quieres que te ayudemos con este paso, recuerda que puedes agendar una llamada conmigo en el link de la descripción y así podemos conversar para ver cómo es que te puedo echar una mano. Y aquí ya cierro con el punto que conecta todo el sistema. Cuando implementas bien el paso 5, el paso 1 y todos los pasos intermedios mejoran completamente. Ahora sabes exactamente cómo usar los fundamentos con tu audiencia, sabes mucho más sobre la psicología de tu cliente ideal, incluso cómo responde a tus anuncios, tu investigación se vuelve mucho más rica y precisa, tu estrategia se vuelve mucho más inteligente e incluso ahora puedes refinarla con datos, tu redacción se vuelve mucho más rápida y efectiva y cada testeo que haces lo haces basado en información y buscando la mejora continua. Eso es tener un sistema. Y eso es lo que te enseño a armar y montar en mi programa Copywriting Systems. Una vez tienes este sistema montado, estos 5 pasos fundamentales empiezan a verse así, como un ciclo que se repite. Primero, entendemos los principios y fundamentos de copywriting. Luego, hacemos nuestra investigación profunda de cliente ideal, de producto y servicio y, por supuesto, de nuestra competencia y de nuestros referentes. Pasamos por la fase de ideación y estrategia. Seguimos con el proceso de redacción apalancado con inteligencia artificial. Testeamos y a partir de los resultados hacemos una retroalimentación e iteración que nos vuelve a entregar información para volver a repetir el ciclo. Esa es la gracia de contar con un sistema cíclico que te permita generar grandes volúmenes de copy de manera sostenible en el tiempo sin depender de la creatividad y la inspiración. Eso es lo que te prometemos en Copywriting Systems. Por eso, si hoy tú estás creando tu contenido, tus anuncios a pura inspiración, sin un ciclo real de aprendizaje, lo más probable es que no necesites más tácticas, secretos o motivación. Necesitas un sistema. Así que, si quieres que te ayudemos con estas 5 etapas y que además te ayudemos a implementar todo el sistema de Copywriting Systems de la mano para que puedas escribir grandes volúmenes de copy de calidad, de manera rápida y sostenible en el tiempo, sin depender de la inspiración o de la creatividad, haz clic en el link de la descripción y agenda una llamada conmigo para ver si puedo ayudarte de primera mano con mi programa de acompañamiento. Espero que te haya gustado este entrenamiento. Si es así y crees que puede ayudar a algún amigo o amiga emprendedora, por favor compárteselo para que así podamos ayudar a más dueños de negocio con su marketing y su comunicación. Y si crees que te podemos ayudar, no olvides agendar esa llamada. Nos vemos y te deseo de ahora en adelante lo mejor con tu copywriting y tu comunicación. Un abrazo.